daré la segunda parte del mensaje que di el domingo pasado, porque yo sé que Dios contesta la oración. Dimos tres evidencias muy pertinentes el domingo pasado, y vamos nosotros a estudiar algunos puntos adicionales en esta mañana. Yo creo que va a quedar esto bien claro en nuestra vida, como firme convicción que Dios no solamente escucha nuestras oraciones, pero Él contesta nuestras oraciones. En Santiago, el capítulo 5 y la última parte del versículo número 16 dice: la oración, ¿qué, hermanos? Eficaz. Subraya la palabra eficaz ahí y escribe cerquita la palabra ferviente, porque es el significado de la palabra eficaz aquí. Entonces podemos leerlo: la oración ferviente del justo puede, ¿cuánto, hermanos? Puede mucho. Este es uno de los pasajes más grandes en toda la palabra de Dios en cuanto a este asunto como deber nuestro como cristianos, que es la oración. Noten dos palabras, por favor, en el versículo 13. Estamos en Santiago capítulo 5. Hay dos palabras muy importantes en este versículo que dice: haga oración. La segunda frase de este versículo: haga oración. Pregunto, ¿tienes problemas? Haga oración. ¿Tienes necesidades? Haga oración. ¿Tienes cargas muy pesadas en tu corazón que no te dejen estar tranquilo? Haga oración. ¿Tienes un problema económico? Haga oración. ¿Tienes un problema en tu matrimonio? Haga oración. ¿Tienes algún hijo rebelde con tu más? Haga oración. ¿Hay alguien de tu casa, hablándose de tu familia, que está enfermo, enferma? ¿Qué hay que hacer? ¿Haga qué? Haga oración. En el versículo 14 de Santiago capítulo 5 dice tres palabras muy importantes. Dice: oren por él. Está hablando, amados hermanos, oren en lo plural. Entonces Dios quiere que todos nosotros colectivamente y generalmente como iglesia, que oremos por otros. Amén, amados hermanos. Uno tiene que tener la fe cuando uno ora. Ese es el elemento más importante de la oración. Tenemos que confiar en nuestro Dios. Nótese bien el versículo número 15. Estamos en Santiago 5. Dice: y la oración ¿de qué, hermanos? De fe. Y la oración de fe salvará al enfermo. Por eso es tan importante que estemos orando por el doctor Daniel Gallagher, hermano, para que Dios lo sane a él. Y Dios, si es su voluntad, lo va a hacer en contestación a nuestras oraciones de fe. Amén. Luego en el versículo 16 dice: orad unos por otros. Hermano, escúcheme bien. Lamentablemente, una de las cosas faltantes en cuanto a los hijos de Dios, en cuanto a la iglesia, es este asunto de orar unos por otros. Algunos son muy buenos en murmurar unos de otros. Algunos son muy buenos en juzgar unos a otros, en señalar el mal unos a otros. Algunos son muy buenos en pelearse unos con otros. Pero necesitamos cambiar todo eso negativo y pecaminoso para orar unos por otros. ¿Sabe qué? A ti no te caería mal alguna persona de la iglesia o alguna familia en particular de la iglesia si tú oraras por ellos. Dios cambiaría tu mala actitud. A pesar de que quizá según
tu forma de pensar son enemigos tuyos. Dios cambiaría todo eso. Dios haría esa reconciliación y daría ese perdón a consecuencia ¿de qué? De estar orando unos por otros, porque Dios te va a cambiar el odio en amor. Amén, amados hermanos, y eso es lo que nosotros necesitamos. Oh, amados hermanos, nótese bien lo que dice la última parte del versículo número 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. La oración eficaz, ferviente del justo. ¿Sabe qué debe ser nuestra clase de oración? Debe de ser ferviente, energético. Es una hora, tiene que esforzarte, tienes que trabajar, tienes que luchar, tienes que sudar, tienes que suplicar a nuestro Dios. Esa debe de ser la forma en la cual nosotros oramos. Agarrarnos del trono de la gracia de nuestro Dios y no soltar hasta que Dios conteste. ¿Sí me están escuchando, hermano? Esa es la clave. Ahora, ¿por qué, hermano Joel, estás predicando dos mensajes si todo el mundo, hablándose de los creyentes, sabemos que Dios contesta la oración? ¿Por qué predicar específicamente sobre la verdad de por qué es que Dios contesta la oración? Porque le voy a ser sincero, no creo que hay absolutamente nada en todo el mundo más importante que esto. Estamos hablando de la ferviente oración. La oración es nuestro gran recurso. La oración es nuestro gran consuelo. ¿Sabe cómo puede quitar la desconsolación de tu corazón? Doblarte las rodillas y orar a Dios. Una de las fuentes más grandes de consolación viene a nuestras vidas cuando nosotros doblamos nuestras rodillas y nosotros oramos. Hay mucha bulla, ¿verdad? Ponga atención aquí adelante, ya se va a controlar. Ahí está la sala cuna. ¿Ok? Hermano, primero la Biblia enseña claramente que es pecado no orar. Que quede esto claro, amados hermanos. Si el ingrediente en cuanto a tu devoción y en cuanto a tu cristianismo es faltante, que es la oración, anda mal con Dios. Por lo tanto, tú necesitas reconocer esta verdad. Dice ahí en 1 Samuel, el capítulo 12 y el versículo número 23, el profeta Samuel dijo: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Por lo tanto, amados hermanos, la Biblia enseña claramente que es pecado no orar. Es un pecado no orar por tu familia. Es un pecado no orar por tu matrimonio. Es un pecado no orar por tus hijos. Es un pecado no orar por tus padres. Es un pecado no orar por los hermanos en tu carne, fisiológicos. Es un pecado no orar por tus parientes y tu familia que no son salvos. Es un pecado no orar por las almas perdidas. Es un pecado no orar por tus pastores. Es un pecado no orar por toda tu iglesia, toda la familia de la iglesia, todos los miembros de la iglesia. Es un pecado no orar por los oficiales y líderes de tu nación. Amén. Pero hay otra razón por la cual Dios no escucha la oración. Vean aquí en la pantalla o busquen el Salmo 66 y el versículo 18. Salmo 66, 18. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Ya están ahí, hermanos, conmigo? Amén. Vamos a ponernos de pie y leer este versículo. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Si ya lo tiene, un fuerte amén. Subraya el versículo.
Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría, ¿qué, hermanos? Escuchado. Gracias, hermanos. Pueden sentarse los que estaban parados. Los que estaban sentados, párense ustedes ahora. ¿Qué es lo que David, el gran rey de Israel, estaba diciendo en este versículo? Él está diciendo, si yo guardo iniquidad, si yo guardo pecado en mi corazón, si yo acepto el pecado en mi corazón, si yo permito el pecado a continuar en mi vida y en mi corazón, el Señor no escuchará mi oración. Por lo tanto, una de las primeras cosas que queremos nosotros y necesitamos nosotros hacer antes de pedir, antes de hacer cualquier petición a nuestro Padre Celestial en oración es limpieza. Perdóname, Señor. Específicamente confiese ese pecado a Dios en arrepentimiento, que es apartarse de ese pecado. Y decirle a Dios, quita eso de mí, Señor. No quiero que haya algo que impide que tú me contestes la oración. Con la concordancia abierta y estudiando este pasaje de versículos, encontré que la primera mención sobre la oración en el Nuevo Testamento se encuentra en Mateo el capítulo 5 y el versículo número 44. Dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Algunos, ya sé que algunos en sus diminutas mentes están pensando, no, pastor, esto está demasiado difícil. Entonces Dios dice que tú no puedes enseñar ni puedes predicar sobre la oración a absolutamente nadie. Amén. No solo eso, tú no puedes orar por cualquiera cosa a Dios hasta que oras por aquellos quienes te odian, aquellos quienes te han hecho el mal, o aquellos quienes te quieren dañar, te quieren ofender, te quieren herir. Tú debes de orar por ellos. Tú necesitas orar por cualquiera persona o cualquiera familia o en lo plural por todas las personas quienes te han hecho algo malo, te han ofendido, te han herido, han atacado a algún miembro de tu propia familia. Yo admiro a aquellos quienes un hombre mata a la hija, yo lo vi en la televisión. Y el papá de la hija se va a visitar el reo que fue el asesino. Lo recuerdo tan vívidamente. Y le dice el papá al asesino, está enfrente de él, el asesino está de por vida en la cárcel. Y él le dijo, yo quiero que sepas que yo te perdono. ¡Wow! ¡Qué amor, ¿ah? Ese hombre era cristiano, obviamente. Que le perdona al asesino de su hija. Su hija estudiante universitaria, prometedora de su futuro. Pero este sinvergüenza no solamente la violó, la asesinó, hizo cosas cochinas, asquerosas, perversas en contra de su hija, y el papá, con toda tranquilidad, sin ojos de odio, sin corazón de malicia, él le dice que le perdona a ese hombre. Hermano, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que pedir por aquellos quienes nos odian. Tenemos que pedir por nuestros enemigos. Que Dios los bendiga a ellos. Que Dios cambie el corazón de ellos. Que Dios salve sus almas. Amén, amados hermanos. Y estoy seguro que hay muchos que van a decir, pastor, esto es demasiado difícil para mí. No, hermano, en el amor de Jesucristo no. Tú lo puedes hacer.
Nosotros tenemos que orar unos por otros. Dios lo ordena en su palabra. Solo imagínate qué tan grande sería la Iglesia Bautista Jesucristo Salva si todos orásemos los unos por los otros. Dios haría milagros y maravillas, prodigios, ¿no?, en cumplimiento de su palabra en esta iglesia. Correría la fama de esta iglesia por toda la zona 18 y por toda la capital de Guatemala. Se conocería esta iglesia como una iglesia llena de amor, una iglesia con el cumplimiento del sagrado propósito de Dios en su diario vivir. Si tan solamente orásemos los unos por los otros. Hermano Joel, yo sé que todo esto es cierto, pero ¿cómo puedo yo estar seguro que Dios contesta la oración? Número uno, en esta mañana, Dios ha prometido en su palabra contestar. Dios ha prometido en su palabra contestar. En la Biblia tenemos montones, cantidades de promesas de que Dios contesta la oración. ¿Cuántos creen eso, hermano? Yo pienso, amados hermanos, de un pasaje maravilloso que se encuentra en el Sermón del Monte, donde Jesucristo habló tan claramente sobre la oración. Mire, cuando Jesucristo enseñaba, amados hermanos, era profundo. Había mucho que era profundo de lo que Jesucristo hablaba. Pero ¿sabe qué? Él usaba, cuando enseñaba, monosílabos. Es decir, que cuando Jesucristo predicaba y enseñaba, todos comprendían. Hasta los niños comprendían lo que Jesucristo estaba enseñando. ¿Quién no puede entender el mensaje que está dando a entender Jesucristo con este siguiente pasaje? Mateo, el capítulo 7, versículo 7 y versículo número 8. Si están conmigo, hermano, vamos a usar mucho nuestras Biblias. Apunta las citas, apunta el bosquejo que le ponemos en la pantalla. Esto le va a servir para su vida cristiana. Dice en el capítulo 7 de Mateo, versículo 7, versículo 8, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. De ahí, en el versículo número 9, Jesucristo dijo, nótese bien lo que dijo: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Qué le parece? Si el pequeño hijo tuyo se te acerca a ti y dice: papi, dame un pedazo de pan de manteca, o dame una champurrada, y tú le dices: no, aquí tienes en tu mano el pan. Tú dices: no, comete mejor esta piedra. ¿Qué te parece? Qué interesante la analogía del Señor Jesucristo aquí, ¿va? Y como si eso no fuese suficientemente fuerte en aplicación ilustrativa, luego encontramos en el versículo 11. Veamos por favor el versículo número 11. Dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas. No, yo me estoy brincando. Es el 10. Es el 10. Si pide un pescado, le dará una, ¿qué, hermanos? Una serpiente. Ay, papadito, ya es el tiempo del año para el pescado. ¿Cuándo es aquí? ¿Semana Santa? No, ¿cuándo es? Sí, en la Semana Santa. Dame un pescado, papadito. Y el papá le dice: ay, mi hijo, mejor te doy esta cascabel. Tenga. Qué terrible sería eso, ¿eh? Yo usé un marcador, amados hermanos, pero antes quiero leerles el versículo ejemplar aquí, ¿ves? Y es el versículo número 11. ¿Están conmigo, hermano? Dice tan claramente: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, o sea, buenos regalos a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le, ¿qué, hermanos? Le piden. Ahora,
Cuando yo estaba leyendo este pasaje aquí en Mateo, el capítulo 7, empecé yo a marcar con marcador fosforescente las veces que aparece ahí la palabra pedid. Pedid y sus sinónimos. Y se encuentra varias veces aquí, amados hermanos. Y es interesante, amados hermanos, que esta palabra pedir es enfatizado tanto por el Señor Jesucristo. Porque ¿sabe qué es orar? Orar, simple y sencillamente, amados hermanos, es pedir. Nada más ni nada menos. Orar es pedir. Oh, yo sé que tú puedes alabar a Dios. Yo sé que tú puedes expresar a Él tus acciones de gracia. Yo sé que tú puedes agradecer a Dios infinitamente cuando estás orando, y lo debes de hacer. Yo sé que tú puedes, yo lo hago, decirle a Dios cuánto le amas. De hecho, yo todo lo digo, le digo: Dios el Padre, yo te amo. Dios el Hijo Jesucristo, yo te amo. Dios Espíritu Santo, yo te amo. Todos los días yo lo hago, ¿no? Y lo podemos hacer cuando oramos, y lo debemos nosotros de hacer. Pero necesitamos comprender que la totalidad de la oración es pedir. Por supuesto, con una actitud muchas veces, como vuelvo a recalcar anteriormente, que es suplicar, es trabajar, es agonizar en el alma, es no descansar hasta que Dios nos dé una respuesta. Ese es el tipo de oración eficaz, la oración ferviente que puede mucho que Dios contesta. Amén. La oración es pedir algo a Dios. 5 veces en este breve pasaje de contexto de versículo, Jesucristo dijo: pedid, pedid. 5 veces. El Señor ha hablado muchísimo acerca de la oración. Vean conmigo unos versículos. Vamos a Mateo, el capítulo 21 y el versículo número 22. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, ¿lo qué? Lo recibiréis. Yo te pregunto, ¿lo crees? Ay, es que yo sabía que Dios no me iba a contestar. Eso no es creer, eso es dudar. Yo sabía que Dios no me iba a dar eso que le pedí. Antes de hacerlo, yo sabía que Dios no me iba a contestar. ¿Qué le parece? Hay hermanos nacidos. Qué terrible, ¿no? Veamos otro texto, San Juan capítulo 15 y el versículo número 7. Si permanecéis en mí, dice Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La condición es que permanecer en Él y ¿qué? En su palabra, es decir, en su voluntad. Amén. Pero escuchen este siguiente versículo. Este está tremendo. Dice Jesucristo en Mateo capítulo 18 y el versículo 19, dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Un consiervo, pastor, hace muchos años atrás, estaba predicando de este versículo cuando de repente una hermana se pone de pie en medio de la congregación y le dice al pastor en voz alta, imagínense, interrumpe al predicador y le dice: pastor, ¿usted cree lo que está predicando ahorita? Y el pastor dijo: sí, lo creo con todo mi corazón. La hermana dijo: bueno, entonces yo necesito a alguien que ore conmigo. Mi hijo es un marinero, es un joven adulto, pero hoy mismo salió en un barco al mar. El mar es muy peligroso, él pudiera morir en el mar. Yo quiero que mi hijo sea salvo, pastor. Y luego ella preguntó: ¿cree usted que si 2 personas se ponen de acuerdo aquí en la tierra,
en lo que piden a Dios, que les será hecho. Y el pastor dijo, yo lo creo con todo mi corazón. Entonces la hermana dijo la última pregunta: ¿puede usted ser mi compañero en oración por mi hijo? ¿Me ayuda, pastor, a recibir esta promesa y a reclamar el alma de mi hijo para nuestro Dios, el Señor Jesucristo? Y el pastor dijo, lo haré. Y al final del culto, ahí estaba la hermana con el pastor en el altar. Y estaban ahí orando. Y oraron esta promesa: si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La oración específica que estaba pidiendo esta hermana a Dios es, y el pastor se puso de acuerdo con ella, es: salve por favor el alma de mi hijo. El mar es un lugar peligroso. Por favor, salve el alma de mi hijo y danos la seguridad de que él es salvo. Eso fue el domingo de la mañana, ¿no? El domingo por la noche, la hermana estaba de regreso en la iglesia, estaba sentada en la banca donde comúnmente se sentaba, y alguien entró y se sentó detrás de ella. Cuando ella se volteó, casi se desmaya. Era su hijo. Y ella agarra sus brazos y los pone alrededor del cuello de él y dice: mi hijito, yo creía que ya te habías ido. Y él le contestó: sí, madre, es que salimos en el barco cuando algo sucedió y regresamos al puerto. Ya tengo 2 horas aquí, así que yo sabía dónde te podía encontrar, en la iglesia. Así que estoy, madre. El pastor predicó aquella noche, hermanos, dio la invitación, y ¿sabe quién pasó al frente? Aquel hombre joven, adulto, y recibió a Cristo como su Salvador. Dios contestó bien rápido esa petición, ¿no es cierto? Dios escucha las oraciones de sus hijos porque Él ha prometido hacerlo. Amén. Yo pregunto, ¿cuántos esposos, estoy hablando de esposo y esposa, han pasado al altar porque se pusieron de acuerdo en pedir algo a Dios aquí en la tierra? En este altar, ¿cuántos? ¿Cuántas veces te has puesto tú de acuerdo con otro hermano, otra hermana, o varios, y han pasado al altar para pedir algo a Dios? Y pudiera dar testimonio que Dios contestó, que así fue hecho, como Dios lo prometió en su palabra. Ahora, uno de los versículos más maravillosos en toda la Biblia, y mire qué sencillo de comprender, Jeremías 33 y el versículo número 3. Clama a mí y yo, ¿de qué? Te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, suplícame a mí, búscame a mí en oración y yo te responderé. Qué tremendo versículo, ¿verdad? Vamos al Salmo 91, el versículo 15. Vean otra promesa, tremenda promesa. Me invocarás y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Dios quiere ser glorificado también, amor hermano. Y Dios es glorificado cuando nosotros con fe le pedimos a Él cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, en el nombre bendito y santo del Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos. Sabemos que Dios contesta la oración. ¿Por qué yo sé que Dios contesta la oración? En segundo y último lugar, en esta mañana, por causa del ejemplo de nuestro maravilloso Señor y Salvador Jesucristo. Hay un testimonio, el más grande que hay, amados hermanos, en cuanto a la contestación a la oración de parte de nuestro Dios. ¿Y sabe qué es, amados hermanos? El testimonio real de la vida de oración del Señor Jesucristo. Necesitamos emularlo, necesitamos imitarlo, necesitamos seguirlo. Cuando yo leo
de la vida de oración del Señor Jesucristo. Yo no sé acerca de ti, pero yo me avergüenzo. Me comparo con Él y digo, ay, 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 qué faltante. ¿Cómo me hace falta mejorar en ese aspecto? Vean conmigo, por favor, algunos versículos para que se den cuenta el increíble, precioso hábito que tenía el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 5 y el versículo número 16. Lucas capítulo 5 y el versículo número 16. Si están conmigo, un fuerte amén. Lucas 5, 16. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía Cristo? Se apartaba de toda la chusma, toda la raza, todo el gentío, aún los discípulos, para estar él solito en oración, a solas con su Padre Celestial. Vean otro, Lucas capítulo 6 y el versículo número 12. Lucas 6, 12, que es el siguiente capítulo. Si están conmigo, un fuerte amén. En aquellos días él fue al monte a orar. Y mira lo que dice, y pasó la noche orando a Dios. Pregunto, ¿alguna vez has pasado toda una noche orando? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste toda una noche orando? Yo creo que ni una media vigilia en oración, la gran mayoría. Mucho menos toda la noche orando a Dios. Qué tremendo versículo, ¿no? Ahora regresemos a Mateo, el capítulo 14, y vamos a leer el versículo número 23. Mateo capítulo 14 y el versículo número 23. Si están conmigo, un fuerte amén. Vamos a leerlo de pie. Mateo 14, 23. Puesto de pie todos esta vez, hermano, nadie sentado. Mateo 14, 23. Rebeldes contumaces. Mateo 14, 23. Si están ahí, un fuerte amén. Qué bueno, porque no sé qué más hacerles. Despedida la multitud, subió al monte a orar. ¿Qué? Aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí. ¿Qué? Solo. Pueden sentarse, gracias, hermano. ¡Wow! Si vamos a seguir a Cristo como buen discípulo del Señor, fiel y leal a Él, entonces también necesitamos ponernos aparte. Necesitamos tener ese lugar silencioso donde nadie nos va a distraer, donde nadie nos va a interrumpir, donde estamos hasta encerrados, quizá, o en la azotea de la casa, o en el patio. No, porque el chucho puede molestar también ahí, ¿verdad? Pero el mejor lugar donde no te van a distraer, donde no te van a interrumpir, donde tú vas a poder caminar estrechamente en comunión con tu Padre Celestial. Vamos a Marcos, por favor, el capítulo 1 y el versículo 35. Marcos capítulo 1 y el versículo 35. Si están ahí, un fuerte amén. Marcos 1, 35. Y no le puse los versículos de estos escritos para que los buscara, solo le puse la cita. Dice, levantándose muy de qué, hay una palabrota. El que madruga a Dios le ayuda. ¿Quién dice eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? No, Dios lo ayuda si tú madrugas buscando a Él. Pero el simple hecho de madrugar, ¿cómo es que Dios lo va a ayudar solo por madrugar? No tiene ningún sentido. Ese sí es un dicho incorrecto, ¿verdad que sí? Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y ahí, ¿qué es lo que hacía, hermano? Él oraba. ¿Se dieron cuenta que era la práctica de Jesucristo, hermano? Él era Dios, pero él reconocía que en su humanidad necesitaba el poder del Espíritu Santo, necesitaba la ayuda divina.
Por lo tanto, él quería la intervención en todo lo que él hacía de su Padre Celestial para poder alcanzar la meta de su total potencial. ¿Sí me están escuchando, hermanos? La vida de oración de Jesús nos da a nosotros una muy pertinente y real evidencia y hecho que estamos 100% seguros que Dios contesta la oración. Por el ejemplo establecido por Jesucristo. Vean conmigo Lucas. Dice en Lucas capítulo 22, y vamos a leer el versículo 31 y el versículo 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, está hablando a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, para pasarles por su molino como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¡Wow! ¡Qué impresionante verdad aquí en la palabra de nuestro Dios! ¿Sabe quién está sentado a la diestra de Dios el Padre? Dios, en la persona de Jesucristo. Y Jesucristo nos dice que Él ora por ti y por mí allá delante del Padre. Eso es lo que Él está diciendo aquí a Pedro, y lo hace por nosotros. Él conoce las cargas que se encuentran en tu corazón. Jesucristo conoce perfectamente cuáles son tus problemas que te afligen. Dios conoce perfectamente las aflicciones y la dolencia y los sufrimientos que tienes en tu propio chueco cuerpo, como yo. Él conoce las preocupaciones que aquejan tu vida emocional y no te dejan estar tranquilo. Te come la uña como el pastor. Mire, no hay uñas. ¿Cuántos no duermen bien en la noche por las aflicciones y las preocupaciones? Están afligidos, perturbados por dentro. Y Jesucristo le dice a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Dios quiere reemplazar la duda con fe en ti. Dios quiere hacer fuerte tu fe que está bien débil. Solo tienes que orar. Amén. Porque tienes uno que está orando por ti. Jesucristo tuvo que haber vivido, yo creo, sin lugar a dudas, en un constante ambiente y atmósfera y espíritu de oración. Él sí cumplía el mandamiento: orad sin cesar. Cada ministerio público, cada vez que algo muy significativo sucedió en la vida del Señor Jesucristo, cuando Él estaba aquí en la tierra, Él durante eso estaba en oración. Por ejemplo, en Lucas el capítulo 3 y el versículo número 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Dice, también Jesús fue bautizado, ¿y qué? Orando. Orando. Qué interesante eso. Mire, cuando hacemos la cena del Señor, que es la segunda ordenanza de Jesucristo para su iglesia, ¿qué hacemos, hermano? Oramos. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, cuando tú aconsejas a cualquier candidato para entrar en las aguas bautismales, debes decirle que ore a Dios. Si cuando hacemos la cena del Señor oramos, ¿por qué no oramos cuando estamos bautizándonos? Amén. Lo hizo Jesucristo. Debemos de seguir su ejemplo. ¿No les parece, amados hermanos? Yo recuerdo, no me acuerdo quién de los ancianos, pero tal vez usted se acuerda, hermano Edgar, uno de los hermanos ancianos que ahora está en el cielo, entró en las aguas bautismales orando. Y cuando yo lo levanté ahí de las aguas bautismales, ¿sabe qué estaba haciendo él? Llorando. Le salían las lágrimas. Estaba llorando. Y no era el agua del bautisterio con que se bautizan las patas de la primera fila.
Cuando se llena mucho el bautisterio. Eran lágrimas que salían de sus ojos, hermano. A mí me tocó mi corazón, no sé acerca de ti. Pero esta debe ser una experiencia que de verdad toca el corazón de uno. ¿Por qué? Porque está en comunión con Dios a través de la oración. Así ya no va a estar con tantos nervios. Así el agua, si está bien fría, no te va a medio congelar, no te va a dar hipotermia. Amén. Si estás en comunión con tu Padre Celestial. Amén, hermanos. Luego encontramos que Jesucristo más adelante en su ministerio, Él tomó a Juan, a Jacobo y ¿quién fue el otro? ¿Ves? Eran tres. Y Pedro, obviamente. Pedro, Jacobo y Juan. Y subieron el monte de la transfiguración. Y quiero leerles, amados hermanos, el versículo de Lucas, el capítulo 9 y el versículo 29. Dice, y entre tanto que ¿qué? Oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. No se duermen, ponga atención aquí adelante. Jesucristo en el sangriento huerto de Getsemaní, cuando su sudor eran grandes gotas de sangre, dice la Biblia, y eso fue un poquito antes de su arresto y su muerte en la cruz. Dice en Lucas capítulo 22 versículo 44, y estando en agonía, ¿qué hacía? Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mira lo que estaba haciendo, hermano. Un poquito antes de morir en la cruz, Él está hablando con su Padre Celestial. De ahí, cuando Él mismo se entregó, porque no había ejército, ni aún el más potente que era el romano, que pudieron haber dado la muerte de Jesucristo. No, Él mismo se entregó. Amén, hermanos. Él se ofreció, Él se entregó, Él se dio. Y lo clavaron a ese horrible instrumento de tortura en la cruz del Calvario. ¿Y qué era lo que Él hizo cuando estaba ahí agonizando por todos nuestros pecados y vertiendo ahí su perfecta, poderosa sangre real? Bueno, amados hermanos, dice en Lucas capítulo 23, versículo 34, Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba haciendo? Orando. O sea, toda la vida de Jesucristo fue caracterizada por la oración. Todo lo que Él hacía, lo hacía en espíritu de oración. Eso es lo que tú y yo debemos nosotros de hacer. Yo lo llamo la prevención de la oración. ¿Quieres no caer en pecado? ¿Quieres no pecar en contra de Dios? La prevención es la oración. Nadie que está orando está pecando. Amén, amados hermanos. Por eso es tan preciosa y tan importante la oración para nuestras vidas como Jesucristo. Como yo sé el 100% que Dios escucha y contesta la oración por el testimonio que Jesucristo mismo estableció para nosotros. ¿Ustedes creen que el Dios que todo lo conoce, Dios omnisciente y omnipotente, las personas de Jesucristo, hubiera estado orando si eso no funciona? De ninguna manera. Termino con esto. Leí la historia muy interesante acerca de un hombre que era un caso duro, era perdido. Y muchos le hablaban de Cristo, pero nunca aceptaba a Cristo. Era duro. ¿Cuántos de ustedes han conocido a una persona así? Le hablan y nada, todo es no. Así era él. Le condenaron a él por sus pecados. Le señalaron a Jesucristo. Usted necesita a Cristo como su Salvador. Pero él siempre rechazaba. Pero un día, un hombre hermano se le acercó y le dijo: mi corazón tiene una carga bien fuerte por ti. Después de pasar la noche sin dormir, todavía a las 3 de la mañana, mi esposa y yo estábamos de rodillas orando para que seas salvo. Después de que el hermano le dijo esas palabras, ese es bien duro, caso duro. Él, sin esperar una contestación del hombre, dio media vuelta y se fue.
Pocas horas después, había una persona que estaba tocando la puerta de la casa de estos hermanos. Y el hermano fue, abrió la puerta y lo recibió. Y esto fue básicamente lo que él dijo: yo no puedo sacar de mi mente esas palabras que usted dijo, que su esposo y usted estaban de rodillas orando por mi salvación, aún después de las 3 de la mañana, para que yo sea salvo. El hermano, mire, este hombre duro, este hombre perdido, estaba temblando, estaba consternado, se sentía mal, estaba temblando, estaba bajo tremenda convicción de culpabilidad. Y él dijo: ahora Dios está contestando sus oraciones. Él dijo: ahora yo quiero ser salvo. Y el hombre lo guió a la salvación en el Señor Jesucristo. Hermanos, efectivamente, con todas las fuerzas de mi corazón, yo les puedo decir que Dios contesta la oración. Padre, gracias te doy por la rica enseñanza de tu palabra en esta mañana sobre la práctica